tocaremos un breve tema del servicio de posiciones. Dice la palabra claramente, esta es la historia de Israel, Jacob, llamado José de 17 años, apacentaba las ovejas con los hijos de Silba y con los hijos de Silpa. Dice la palabra que aquí, él era el pastor y el informante de la casa, él hacía y reportaba todo lo malo que su hermano hacía. Dice la palabra que Jacob le amó, y dice la palabra, y tuvo José un sueño, y dice la palabra que él vio, estaban en el campo, atando manojos, y dice la palabra que él veía que 11 espigas se inclinaban delante de él, y que la de él mantenía en pie. Y el Señor aquí me da una palabra claramente. Y Jacob no le amaba, era porque era el más chiquito. Jacob le amaba porque todo lo que José hacía, José lo hacía con amor. Dice la palabra que a José, si se le entregaban 5 ovejas, José venía con 25 de camino, pero sus hermanos hacían lo contrario a lo que José hacía, él que ellos la vendían y hacía lo malo, y su papá no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque así mismo Dios con nosotros. Dios no puede depositar y posicionarte en un lugar donde Dios sabe que tú no estás apto ni preparado para administrar lo que Dios va a poner en tu mano. Dice la palabra que cuando él tuvo este sueño, dice la palabra que yo le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente a causa del sueño que él hubiera tenido. Y es que pasa algo, que nosotros que pensamos que nosotros no merecemos la cosa porque tenemos más tiempo en el Evangelio, y pensamos que esto es por tiempo, y esto no es por tiempo, esto es por obediencia. Amén. Y sometimiento al Dios que nos llamó. Si Dios te llamó en un lugar, sirve en ese lugar donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque ahí es que Dios te va a prosperar, ahí es que Dios te va a bendecir. Y dice la palabra claramente que entonces él tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y a su padre. Dice que él veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Dice la palabra que viendo esto su papá dudó de lo que Dios le hubiera dicho a este muchacho. Dice la palabra que él meditaba en esto, viendo cómo era, y dice la palabra que él le puso una túnica. Vengo a decirle a alguien aquí en esta noche, hasta que Dios no te unja, hasta que Dios no te posicione, tú no te puedes poner. ¿Por qué? Porque a que Dios manda, Dios respalda. Dios primero te pone la cobertura. En ese tiempo la capa representaba la túnica, la cobertura del pastor, del que estaba al frente de la obra. No importa que tú tengas dones, no importa que tú tengas talento, usted tiene que esperar su momento. José tuvo que esperar un tiempo. Dice la palabra que ahora viene, dile, la próxima posición. Dios viene ahora y lo posiciona y llega a la casa de la mujer de Potifar. Dice la palabra que esta mujer, viendo que él era bonito y agradable, esta mujer le dice, acuéstate conmigo, y lo incita, pero él le dice, ¿cómo haré yo este grande mal? Pecando contra mi Dios y contra el hombre que me aporta en esta casa. No hay uno como yo soy primero después de él. Dice la palabra que ella lo asió por su ropa y se la quitó. Y ahí viene lo que yo le digo, la próxima posición, y es que cuando Dios tú tenga un lugar y ya es tiempo de moverte, Dios comienza a incomodarte, pero tienes que esperar que Dios sea el que te transicione, que no sea tú el que hable, y el que diga que Dios es que te va a mover. Espera que Dios te mueva. Amén. Y que Dios le confirme a la pastora lo que Dios ha de hacer contigo. Amén. No te muevas sin que Dios te mueva, porque por tu fracasar, será un ministerio fracasado y frustrado. Este hombre viene y espera su momento de nuevo, y dice la palabra que lo encarcela, y habla, y la mujer dice que lo quería violar, lo acusa de violador. Viene y lo encierra, y es que los próximos, no importa la posición que tú estés, ya donde tú estés sirviendo, y es que no importa que se levante en contra de lo que Dios te dijo, espera el momento, que sea Dios que hable por ti, calla. José no se defendió, José no habló. Dice la palabra que llega a la próxima estación, y en la cárcel dice que la palabra que todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y cuando él está allí, tuvo la oportunidad de encontrarse con 2 hombres en aquel lugar. ¿Cuáles son sus nombres? Uno es el copero y el otro el panadero. Dice la palabra que José le interpreta el sueño al copero y al panadero. Dice la palabra claramente que estando allí, él tuvo un encuentro con estos 2 muchachos. Dice la palabra que uno tuvo un sueño, dice que él veía que le ponía la copa y la mano al faraón de nuevo, pero que el otro iba con la canasta llena. Y cuando iba caminando, la canasta se le cayó y las aves comenzaron a picar sobre la cabeza, los cuernos, mejor dicho. Y dice la palabra en aquel momento que José le dice, mira, ¿cuál es la interpretación de tu sueño? Y a ti, copero, a ti te van a volver a posicionar, pero a ti te van a ahorcar. Y dice la palabra que dado el caso el tiempo, el rey cumpleaños, y era como por costumbre de agarrar y hacer algo para que el rey se agradara. Y llevan a estos 2 delante del rey. Y es que al copero lo posicionan de nuevo, y al panadero agarran y lo guindan en una horca. Dice la palabra que pasaron 2 años con que el hombre, aquel que le hubiera servido, se olvidó de él. Y dale gracias a Dios porque el hombre se olvidó de ti. ¿Por qué?
Porque si el hombre que te posiciona, mañana el hombre te tumba. Si no, tú puedes ver ahora mismo en el ambiente lo que es la fama y los moveres mundanos que hoy en día se están moviendo. Que estamos viendo hombres de Dios que ya dejan arrastrar por la fama y por la posición y por el querer, y por el deseo y el querer de ser. Y hoy en día tú lo ves que el hombre lo sube por lo views, por la fama, pero su ministerio desaparece. ¿Por qué? Porque te posiciona un hombre. Pero Josué dijo que Dios es el que endereza mi camino y prepara mi pie como de cielo y me hace permanecer firme en las alturas. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes de Dios y tú honras a Dios y tú le das a Dios el primer lugar, pues Dios lo va a hacer por ti. Amén. Y Dios no va a dejar que tus pies resbalen desde el rebaladero, y que tu cabeza no sea guindada ni puesta en balanza como hacen los hombres allá arriba, aquí afuera en el mundo cuando te posicionan. Y este hombre se olvidan de él, pero Dios nunca se olvidó de José. Yo vengo a decirte, querido hermano, no importa que el hombre se olvide de ti, procura mantenerte íntegro y recto delante de Dios. Y que no sea Dios que se olvide de ti, porque si el hombre se olvida de ti, bueno, no pasa nada, pero si Dios es el que te abandona, ahí es que hay peligro en el hombre. Muchos hombres de Dios los saltaron, ministrando, pero ya la presencia de Dios no está en primer lugar. Dios es el tercer y el segundo plano. Y ellos son las películas y son los principales delante en el escenario. ¿Por qué? Porque quieren vender su figura, vender su postura y vender su plataforma y su imagen. Y la de Cristo la tienen a un lado. Cuando Jesús dijo, separado de mí, pues nada podéis hacer, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin que ha de venir, por el pueblo y por la iglesia. Y hoy se venden ellos y se promocionan ellos como que ellos son las películas y que ellos son los protagonistas de este asunto, donde aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra que pasado estos 2 años, el faraón tuvo un sueño. ¿Y cuál era el sueño? Dice la palabra que él le dijo que él vio 11 espigas flacas y 11 gordas. Y dice la palabra que él veía como las flacas se comían a la gorda. Luego él dice que él tuvo otro sueño de nuevo. Y fue que vio 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, comerse a las 7 gordas. Y dice la palabra que el rey está perturbado. Y no hubo quien ni interpretar el sueño a este rey mientras estaba en ese lugar. Dice la palabra que llaman a los sátrapas, a los adivinos. Y lo llamaron a todos y no hubo quien. Y dijo, si alguien no me interpreta hoy este sueño, pues lo mata a todos. Ahí viene el copero. Y Dios le trae a memoria y le dice, acuérdate de José. Que José fue el que te interpretó el sueño. Y dice, yo coloco uno. Y él se llama José, pero algo que me impacta de José, que fue que delante del faraón no se inclinó ni se humilló. ¿Por qué? Porque mantuvo su principio. Y entendiendo que al único que él honraba, se humillaba y se inclinaba era delante del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que copiar son los principios de sus pastores, el principio de su padre y de su madre. Debe estar copiando y siendo imitadores, copia, réplica de otro hombre que está aquí en la tierra. El único que nosotros tenemos que imitar es a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo le dijo claro, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, imiten al Cristo que está en mí, no me vean a mí. Porque hoy en día somos imitadores, somos copias, réplicas de otros. Queremos imitar lo que el otro hace, queremos hacer lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque el otro llama la atención y le aplaude, pero deja que Dios espere tu momento, que Dios es el que te va a honrar y te va a exaltar, Dios es el que te va a posicionar y el que te va a servir, y el que va a poner a que te siga, pero con eso no te creas grande. ¿Por qué? Porque cuando José llegó a aquel lugar, dice la palabra que José le interpreta el sueño y le dice, son 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y el rey, entendiendo que el hombre era el que tenía la visión, que estaba preparado para ejercer ya lo que él necesitaba, y era que quería un hombre, un administrador que fuera sabio, inteligente, y él le dice, pues búscate a uno, porque él no se pone él en primer lugar, porque el hombre de Dios no se pone él, el hombre de Dios prefiere que pongan a otro antes que lo posicionen a él. Y él agarra y le dice, búscate uno que sea inteligente para que él administre y haga esto y esto y esto. Y le dice el faraón, no, no hay uno mejor que tú, ven. Y lo posiciona, pero cuando lo posiciona, no hubo uno como José en la tierra de Egipto. Ni habrá. ¿Por qué? Porque el hombre que porta la gracia de Dios y se mantiene íntegro y se deja dirigir por el Padre, el Dios y el Espíritu Santo, Dios lo posiciona, lo lleva lejos y no se engrandece. Y se mantiene manso y humilde. Y usted pregúntame por qué. Porque el hombre no olvidó su principio ni sus valores cristianos, se mantuvo desde el principio hasta el final, honrando a Dios. Por cuando él honró a Dios, pues Dios se encargó de honrarlo a él. Nunca trate de agarrar y querer poner un hombre por encima de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el primero y tiene que ser primero en primer lugar. Tiene que ser primero que tu padre, que tu madre, que tu esposo, que tus hijos, que tu trabajo, que tu familia, que todo lo que pueda haber aquí en la tierra, que posición, que jefe. Yo me le dice a usted, mira, una mentira por mí, dígale, mentira de usted, mentira del diablo, mentira del que lo envió. Porque yo solo un Dios le sirvo, yo no hablo mentira. Y esto va a causar problemas, siempre y cuando tú decidas honrar a Dios. Y este hombre Dios lo posiciona, lo pone en primer lugar.
Y cuando Dios lo pone en primer lugar, dice la palabra que Él hizo que aquella tierra, lo primero que fue que Él puso a trabajar, que agarró y dice que sembró. Cuando Él sembró en aquel lugar, que llegó el tiempo de escasez, ya tenía todo preparado para los 7 años que iban a pasar en aquella temporada de escasez. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas dirigir por Dios, Dios tiene que agarrar y dirigirte. Y si tú te dejas dirigir, porque Dios trabaja con quien se deja. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dice la palabra que hay un libre albedrío que Dios le dio a todo hombre aquí en la tierra. Y el deseo de tú querer dirigir. Hay 2 caminos. Dice la palabra, hay uno que es estrecho y hay otro que es amplio. Dice la palabra que el estrecho es el que te lleva a la salvación, pero aquel que es amplio es el que te lleva a tu perdición. Y entonces te entiendes tomar la decisión de que Dios haga lo que Él quiere cumplir en tu vida. Yo he visto muchachitos de 3 meses convertirse. Dios mándalo a mi casa y decirme a mí, dale a él lo que yo te di a ti. Tú dirás, pero ¿y por qué yo tengo que dárselo a otro? ¿Por qué? Porque a Dios que le plaza hacerlo con quien Él quiere y como Él quiera. Y usted solo lo que está para obedecer y seguir la ordenanza que Dios te está ordenando a ti. No es porque tú tienes mucho tiempo, no es porque tú eres ungido, no es porque tú eres grande. Es porque Dios te está mandando a ti a hacer algo. Y tú tienes que hacer lo que Dios te diga. No es lo que tú entiendas. No es con nuestro intelecto ni con nuestra capacidad humana. Pues dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho. Más o bien el camino de muerte. ¿Por qué? Porque piensa que están bien. Pero delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios está mal. Y Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque dice la palabra cuando Samuel fue a la casa de Isaí buscando de rey, y agarró y dice que comenzó a mirar los más grandes y los más bonitos. Y cuando él ve que lo pasa todito y el aceite no se derrama, era como una costumbre que yo tenía, que se veía que el aceite fluía. Era el hombre que Dios quería. Y al ver que el hombre no fluía, el hombre comienza a perturbarse. Y Dios le dice claramente, no mire a lo que está delante de tus ojos, ni a lo alto, ni a lo bajito, ni a lo grande, ni a los chiquitos. ¿Por qué? Porque yo lo desecho, porque yo miro las intenciones, escudriño los corazones del hombre, porque Dios conoce la intención con que tú estás sirviendo y con qué propósito quieres lograr o alcanzar el objetivo por el cual tú estás sirviendo. Porque lo mejor de un hombre es cuando tú sirves de corazón, cuando tú lo haces de corazón. Dios lo que mira es la intención con lo que tú estás haciendo en ese momento. Y dice la palabra claramente que Dios le dijo, no mire a los grandes, ni lo alto, ni lo bajito, ni lo chiquito, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más yo miro lo que está en su corazón. Y dice la palabra que José, después que estuvo en aquel lugar, llega al encuentro de sus hermanos que lo vendieron. Le llegó el tiempo de humillarse delante de él. Ellos se inclinaron, pero José nunca se engrandeció, ni se creyó más de que los demás. Cuando él vio que sus hermanos llegaron y se postraron delante de él, dice la palabra que él se quitó delante de la presencia de ellos y se apartó y comenzó a llorar, porque se acordó de lo que ellos le hicieron. Pero hubo algo que me gustó de este muchachito, y que lo dejó que ninguna raíz de amargura dañara su corazón. Y estando en aquel lugar, preparó un banquete, preparó una mesa, y agarró y los sentó a todito en la mesa, y le dijo, coman y beban. Pero sutilmente él, para que ellos no se quedaran, y no trajeran a su padre para ver si ellos hubieran cambiado en su corazón y si seguían siendo lo mismo depravados, lo que hicieron con él, no permitió que eso dañara su corazón, sino que agarre, le tromba una trampa, le pone una copa de oro. Dice que ellos se lo querían llevar, pero ellos con qué intención era para que ellos trajeran a su padre, trajeran a su hermano delante de él. Y cuando ellos llegan delante de él, que ellos le dicen a Jacob, padre, tu hijo está vivo, José está vivo. Dice la palabra que el corazón del hombre se alegró. ¿Por qué? Porque su corazón estaba afligido. El hombre estaba de luto, el hombre deseaba la muerte. Ya el hombre no era el mismo como estaba antes. Y cuando él vio que esto aconteció, que él se presenta delante de José, y José lo vio, José lo primero que hizo fue quitarse la ropa de Faraón e ir a besar a su papá. ¿Por qué? Porque él entendía que él todavía tenía que honrar al hombre que lo hubiera traído a la tierra. Nunca nos creamos, porque somos líderes que estamos por encima del pastor. Ni como miembro usted está por encima de un pastor, ni que por usted está por encima de nadie. Aquí todos somos servidores y estamos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Aquí no somos la última Coca-Cola del desierto. Cuando tú te creas eso, por ahí hay un Davidcito que lo están preparando y tú no conoces ni su nombre ni su apellido. Tú no lo ves en las redes sociales, tú no lo ves predicando, tú no lo ves en plataforma, pero Dios lo tiene preparando y es la próxima vacía de relevo que Dios va a traer para este tiempo. Porque hay muchos hombres arrogantes, altivos, soberbios, necios que no quieren obedecer a la voz de Dios. Y Dios es el último en primer lugar que ellos tienen en su vida. Y el Señor me da una palabra para esta casa.
y yo tengo que hablar claro como Dios me lo dio. Y es que aquí hay algo que Dios quiere sacar en los corazones de muchos. Dios me a mí que hay corazones que están heridos. Dios quiere sanar corazones. ¿Por qué? Porque el Señor me mostraba una guerra entre líderes que había. Dije que espere su momento, no importa. Que usted esté en primer lugar, que usted tenga mucho tiempo. Espere el tiempo de Dios, porque Dios es el que lo va a hacer, no es usted. Y el Señor me mostraba eso, que había una guerra. Y cuando yo veo en una que el Señor me muestra que yo estoy jalando una madera, y yo le doy a una, y yo voy y le pido perdón. Y digo, Señor, pero ¿y esa revelación? Y me dice a mí, esos son ellos. Tienen heridas en su corazón. Tiene tiempo de sanar esas heridas. Porque un corazón herido no puede sanar a otro. No puede dar por gracia. Dice la palabra que José no detuvo ni propuso que no hubiera propósito alguno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que para preservación de vida Dios lo hubiera puesto en ese lugar. Si Dios hubiera puesto a Zabulón, ¿tú crees que uno de ellos hubiera estado vivo a esta altura del vuelo? Desde que ellos se presentaran delante de él, lo iba a matar. Si se hubieran presentado delante de uno de sus hermanos, de Rubén, y Dios lo posiciona en ese lugar, también lo mata. Dios nunca va a posicionar a un hombre que tenga un corazón dañado, herido y confundido y perturbado en su corazón. Dios va a poner un hombre que sea capaz de perdonar, de restaurar, de edificar, de levantar, de corregir y de enderezar lo que está alineado. Hoy en día estamos viendo personas con corazones dañados, ministrando en el altar, ministrando su raíz de amargura, ministrando su soberbia, ministrando su vanidad, ministrando su orgullo, su necedad, pero no están ministrando el Espíritu Santo, no restaura, no edifica, no levanta. Ven a no caer y lo primero que dice, porque tú no estuviste en mi lugar. Y Él te habla a ti de estar en tu lugar y no está en tu lugar. Pretende que sea Dios el que esté en tu lugar y que no sea el hombre, porque el hombre cuando está trabajando contigo, Dios te aparta a todo el mundo. Dios le apartó a Jacob, Dios le apartó a sus hermanos, Dios le apartó a cada uno de ellos. Pregúnteme por qué. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque si mañana sus hermanos lo posicionan, se llena la boca de decir que fue por ellos. Dios tuvo que apartar y llevarlo a la tierra lejana para que allí Dios lo honrara de manera en especial, porque el Señor me dio una palabra y me dijo, Miguel, que no hay profeta en su propia tierra. Que no hay profeta, lo que pasa es que hay personas que le cuesta reconocer y honrar el ministerio de su hermano. Y esto se llama hacerlo ministerial. Y el diablo está operando de manera sutilmente en los corazones y en el pueblo. ¿Cómo? A través de esta malicia del diablo. Hay muchos que piensan, porque yo soy el líder, el miembro no está a mi altura. ¿Quién te habló a ti de altura? Aquí no hay altura. Aquí no hay posición. Dios lo hace con quien Él quiere, como Él quiera. Porque Él lo dijo, mira la tierra y la plenitud, y el mundo y lo que en Él habita. Dios no quiere que ver que tú seas grande, que tú seas chiquito, que tú seas bajito. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace con quien Él quiera. Algo que a mí me sorprende siempre es que Dios nunca mira características y todo lo que el hombre rechaza es lo que Dios escoge, y todo lo que el hombre vomita es lo que Dios recoge para recibirlo, prepararlo como una vasija de honra para honrarlo delante de aquellos que se creen grandes. Amén. Y hacer que Dios obra de manera en especial. Y ella me da una palabra para usted, pastora. Y ella me dice a mí, dale esta instrucción a ella, y ella va a hacer conforme yo le diga después de ir para allá. Haga una reunión familiar, porque en su familia hay personas que tienen raíz de amargura. Desde nieto y chiquito, y el diablo ha creado contienda para traer perturbación y dañar lo que Dios quiere hacer, no tan solo en esta familia, también en esta obra. Y es sembrando divisiones por disparate, por contienda, porque el enemigo es astuto en sembrar y poner cosas donde no hay, poner malentendido, para que lo que Dios quiere hacer no se dé. ¿Cómo así, varón? Sí, así es que el enemigo lo está haciendo. Y esto se llama, muchas veces estamos haciendo prejuicio. ¿Qué prejuicio? Hacer un juicio antes de que la cosa se decida hacerse. El Señor me hablaba acerca de Marisa, pero sé que ella no va a ir porque ella no está aquí. El Señor me dijo a mi Marisa, no está en pecado. Lo que pasa es que la atormenta de tiempo en tiempo un espíritu de depresión, y es un espíritu de amargura que la ataca. Cada vez que ella está descuidada, ese espíritu la golpea. Ella cae y piensa que ella está en pecado. Cuando yo le di la oportunidad, no fue porque el hombre me mandó, fue porque Dios me lo da. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo lo que tú crees. Dios está viendo su hija. Dios no está viendo una mujer que pecó, una mujer que falló, una mujer que cayó. Dios está viendo una mujer que hay que restaurarla, levantarla y ayudarla a perseverar en el camino. ¿Por qué? Porque hoy puede ser por ella, pero mañana puede ser por ti. Yo he visto mucho caer y no levantarse, tú lo ves en el suelo, mendigando, y tú me dirás, ¿por qué, varón? ¿Por qué? Porque se olvidaron de cuando estuvieron en esa posición de altura, a ayudar al que estaba en el suelo. Y hoy ellos están en el suelo y Dios no permite que nadie lo ayude. Como le pasó a Nabucodonosor, que se creyó grande y se creía que era la última Coca-Cola en el desierto. Y no sabía que Dios hace con lo de él como Él quiera y con quien Él quiere. El mío a mí, el único problema que yo veo en ella es que cada vez que ella toma, que cae, ella no agarra y suelta su posición. Cada vez que el enemigo le da un golpe, ella deja de servir donde Dios la puso. Y ahí es que Dios la va a bendecir. Tú me dirás, ¿por qué tú dices eso? Porque yo estuve ahí en esa condición.
Yo era descarriado a 9 años de edad. Duré mucho tiempo apartado. Nadie se acordaba de mí, pero Dios nunca se olvidó de mí. Dios nunca dejó de tratar conmigo. Dios nunca dejó de darme revelaciones. Cuando yo vuelvo al camino, pasa el tiempo, ni mi pastora creía en lo que Dios hubiera depositado en mí. Tenía guerra con los líderes, guerra con los miembros. ¿Por qué? Porque bien que ellos llegan ahorita, y al ver que ya Dios me estaba abriendo los ojos espirituales, y ya estaba viendo el pecado y estaba viendo la cosa, y Dios me estaba llevando rápido. Y ella entendía que el ministerio mío era que yo me lo estaba inventando, y era que yo me estaba haciendo ilusiones. Me sentaba, yo no sabía de lo que me sentaba, me acusaba, yo no sabía de qué me acusaba. Estaba ahí, pero yo aguantando callado. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no se defiende. Dios que lo defiende y Dios es quien habla por él. Amén. Y cuando llegó el tiempo, el Señor me dijo a mí, cállate y no hables, porque nadie va a creer en ti hasta que tú lo logres. Cuando tú lo logres, ahí es que la gente va a comenzar a creer en ti. ¿Por qué? Porque el pueblo de hoy en día no tiene fe. El hombre de Dios, hoy en día el pueblo cree por lo que ve. El hombre de Dios no tiene confianza ni siquiera en Dios. Y ese es el peor error del hombre. No confiar en el Dios que te llamó. Tú tienes que confiar en Dios, no creer. El hombre cree por lo que ve. Pero usted tiene que tener convicción y saber que el que lo llamó, el que lo va a respaldar y el que va a hablar por usted y el que lo va a exaltar. Y pasó ese tiempo y yo me vi en depresión de nuevo. ¿Por qué? Porque hubo un descuido en mí. Son puertas que se abren cuando usted ha de ayunar, de silenciar y de orar, de leer la palabra. Ahí viene el descuido del creyente. Hay gente que nada más ayuna y quieren ayunar, quieren orar y quieren silenciar cuando le toca una oportunidad. Ese es el peor error de hoy en día que tiene la iglesia, que es por una oportunidad para que Dios se mueva. Dios se mueve si tú tienes que ayunar. Amén. Dios se mueve si tú tienes que silenciar porque no depende de tu ayuno. El ayuno te digo para qué, para fortalecer el espíritu del hombre. El silencio para libertar los deseos de la carne. Amén. La oración es una relación directamente con Dios. Amén. Y la lectura de la palabra es para alimentar tu espíritu. Amén. De su palabra para que pueda permanecer firme. Amén. Y tener palabras para contrarrestar los daños y las hechazas del enemigo. Cuando el enemigo venga a agarrar, a querer perturbar tu mente, a querer dañar tu fe, a decirte que tú no puedes, tú agarras y saca el versículo bíblico que se encuentra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y según tú te vas alimentando de su palabra, tú tienes para responder al enemigo. ¿Por qué? Porque él le tiró a Jesús por medio de la palabra. Él no le tiró a Jesús usándole de que magia, ni filosofía. Él le vino con la palabra. Y si alguien tiene más palabras que tú y que yo, se llaman hasta los satanistas, se llaman esos personas que ni siquiera tienen conocimiento de Dios, que cogen la palabra y se alimentan, nada más para contender y para desviarte del propósito por el cual yo te hubiera llamado. Señor, a mí nadie va a creer en ti hasta que no lo logre. Y según yo me fui callando, a mí me han acusado de dividir la iglesia. A mí me han acusado de que yo he querido dañar, de que él es acosador. A mí me han acusado de todo, ¿pero por qué? Pero yo me he mantenido íntegro y callado, y no hablando delante del hombre, porque el hombre no habla. El hombre de Dios no se defiende. Dios es quien habla por él. Y Dios debe salirse la palabra, humillado delante de los brazos de Jehová, y él os exaltará cuando fuere el tiempo, porque dice la palabra que Jehová atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el altivo se ensorbece, se cree grande, se cree que no hay nadie delante de él. Y a Dios le damos la honra y la gloria. Y en estos días mi pastora me dijo a mí, Dios está cumpliendo su propósito en ti. Y se estaba riendo, pero yo de esto no me alegro. Digo, ¿por qué? Porque la gloria tiene que ser para Dios, no para los hombres. El diablo, cuando no puede destruirte con sus acechanzas, va a comenzar a utilizar alabanza. Ya hay muchos que se creen la película cuando dicen, tú sí estás bonito, tú sí estás esto, mira, tú te ves bien así. Ahora, pregúntale a Dios. Dios te digo a ti que tú te ves bien así como tú estás. Dios te digo que como tú estás caminando, tú vas bien. Pregúntale a Dios siempre. Al que tú tienes que agradar es la perspectiva de todo lo que tú haces. Hazlo por intención de agradar a Dios. Y cuando usted sirve de corazón, Dios te va a posicionar y Dios te va a honrar. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo que mira en el hombre son las intenciones, por lo que tú haces la cosa. Amén. Dios lo primero que escudriña es en el corazón del hombre. Y Dios no va a posicionar a la gente hasta que no esté apto para ministrar lo que Dios quiere poner en su mano. ¿Por qué? Porque esto que esté en la mano. Yo decía en estos días, en el estudio de la vigilia, que es un arma de doble filo. Con ella tú matas y con ella tú das vida. Amén. Con ella tú restauras y con ella tú destruyes. Amén. Y tú tienes que saber con qué intención tú haces las cosas. Amén. Y con qué intención tú usas la palabra. Porque Dios se encarga de escudriñar. Tú puedes agarrar y camuflajear la palabra con la intención de que estás restaurando, pero tú lo que estás matando. Pero Dios te está viendo que tú estás matando, no que tú estás restaurando. Y tienes que tener cuidado con lo que tú haces aquí adelante. Y no tanto con lo que tú haces aquí adelante, sino con lo que tú haces en el secreto. Porque ahí es que Dios te ve más. No es con lo que tú haces aquí delante del púlpito, porque aquí tú puedes aparentar la película. Yo puedo aparentar que yo soy el hijo de Dios, pero allá adentro, allá afuera soy sirviente del diablo. ¿Por qué? Porque todas las cáscaras que el diablo me tira, yo las cojo.
No la mentira que el diablo quiere que yo haga para encubrir lo malo. Yo lo hago. José no encubría a sus hermanos. Dice la palabra, y razonará con tu hermano para que no participe de su pecado. ¿Por qué? Porque hay gente que va a querer que tú le tapes lo malo. Y cuando tú no le tapas lo malo, tú eres peor. Tú eres dañino. Tú eres perverso. ¿Por qué? Porque quieren que tú te campoabures con él. No te campoabures con el hombre. Mejor alíñate con Dios, porque si el hombre, en aquel día cuando suene la trompeta, el hombre no te va a llevar para el cielo. Que te va a llevar a ti el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo, apercibe. Porque el enemigo hoy en día lo que está trayendo es mucho descuido, mucha frialdad. Y muchos dicen, yo estoy bien. Usted no está bien, mi hermano. Usted nunca lo va a ver porque usted está ciego. Usted me dirá, ¿por qué, varón? Porque yo estaba en esa condición, de ese proceso. Yo nunca pensé que yo estaba descuidado. Nunca me pasó por mi mente que yo estaba descuidado, ciega. Y yo no me paraba en el púlpito, pero cuando yo llegaba a la iglesia, que había culto, las lágrimas comenzaban a salirse solas, parecían baños de lágrimas. Y yo decía, pero y cualquiera pensaba que era la presencia de Dios que estaba sintiendo. Y era la depresión que me estaba matando. Cuando un día te cantaron una adoración de Barak y dice, háblame. Y yo me llamé que tú no has visto. ¿Cómo es que el diablo te tiene descuidado? Mira, a mí tú no me buscas a las 3 de la mañana. Ya tú no oras como antes. Ya tú no lees la Biblia como antes. Ya tú no eres el mismo, yo siendo nuevo creyente. Y creo que ni todavía me hubieran bautizado para ese entonces. Yo a mí tú no has visto que tú estás tan descuidado. Y yo no puedo, digo, oh diablo, así es que tú me tienes. Dije, de aquí para adelante somos enemigos hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Y no somos compañeros de ministerio particular. De perro para abajo, que conmigo tú no andas. Aleluya. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien. Dice la palabra que no puede un ciego y el otro ciego. Caerán ambos en el peñadero. Hoy en día hay personas que están dirigiendo adelante y no tienen visión de Dios. No tienen dirección de Dios, no ayunan. No silicia, no ora, están descuidados. Y piensan que también hay una voz que Dios me habló. Dice la palabra, escudriñar los espíritus. Para ver si son de Dios. Porque hoy en día hay una voz y un falso fuego. Que no es de Dios. Yo estando en mi iglesia, una vez llevamos un joven allá a la iglesia a ministrar. Él estaba adorando. Mientras él está adorando, yo tengo mis ojos cerrados y siento algo extraño, que no es de Dios en ese momento. Digo, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y el corazón siente unos pullones, como cuando te entierran un cuchillo, que te están pullando mucho en el corazón. Digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Digo, Señor, yo no quiero hacer prejuicio. Líbrame, Señor, de agarrar y de juzgarlo. O agarrarse en un pensamiento alguno y decirme, a mí entra para el baño. Cuando yo agarro, entro para el baño. No le digo a nadie, entro para el baño. Cuando estoy orando, me dice el Señor, se está moviendo un fuego extraño. Y no soy yo. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que el fuego de Dios, siempre cuando el fuego de Dios viene, viene para restaurar, para edificar, para corregir, para alinear los torcidos. El fuego de Dios no va a venir para emocionarte, para ponerte a brincar. Y cuando tú salgas por esa puerta, siga siendo el mismo. El fuego de Dios cambia, transforma y libera. Dice la palabra de Dios. Y cuando yo estaba ahí, ¿qué es lo que está pasando? Me da un poco extraño, no soy yo. Digo, ¿qué? Sí, me llama un poco extraño, no soy yo. ¿Qué pasa, el muchacho estando en un culto por ahí? Una predicadora dijo, revisa el teléfono. Pásame el teléfono. Digo, a la pastora agarré ahí. Digo, pastor, a todos los miembros de aquí, dígale que me pasen el teléfono. Aquí hay jóvenes, toditos, la mayoría. Ven pornografía en su casa. Comienzan a hacer cosas malas después de las 12 de la noche ahí. Revisen el teléfono ahora mismo aquí. Y ahí lo llamaron, y dijeron, tú ven acá. Mira, lo que tú estás haciendo, tú sabes que está mal. No lo hagas. ¿Dónde está el muchacho hoy? Está en el mundo. ¿Por qué? Porque el que no te dio no va a permanecer nunca. Dice la palabra, separado de mí nada podéis hacer. Hoy en día se le revisa el teléfono a muchos en el pueblo de Dios. Usted va a hallar cosas que no son del agrado de Dios. Usted se va a sorprender de lo que usted va a hallar en esos teléfonos. ¿Por qué? Porque no son íntegros y de lo que se están alimentando. ¿Qué es lo que están dando en el púlpito? Dime de qué tú te estás alimentando, dime que tú estás escuchando, te oyendo y te diré que tú vas a hablar mañana. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Amén. Dime de qué tú te estás alimentando hoy en día. Te estás alimentando de Yesenia Ten. Te estás alimentando de Juan Carlos Jade. Dime de quién es que tú te estás alimentando. Yo te voy a decir qué es lo que tú vas a hablar mañana. Aliméntate del Espíritu Santo de Dios. Aliméntate de la palabra. Aliméntate del ayuno del silicio. Porque mañana cuando pase la temporada de esos hombres, que venga la generación de relevo, ya tú no lo vas a ir fluyendo como tú lo veías antes. Y entonces cuando ellos caigan, porque llega su tiempo de yo llevárselo, mañana te digo que tú vas a hacer, tú vas a quedar solo en el aire. ¿Por qué? Porque tu dependencia no eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Tu dependencia era un hombre. Y hoy en día estamos siendo imitadores y copias de otros. Pero no estamos imitando al Cristo de la gloria. Al que nos llamó a organizar. Usted va a hacer un compartir, el Señor me dice. Y en ese compartir, Dios quiere restaurar corazones. Y allí Dios lo va a poner a que se pidan perdón. ¿Por qué? Porque se están faltando el respeto. Ese día el corazón se me afligió a él. Él me hizo sentir lo que había. Y mira, a mí mira lo que ellos están haciendo con ella.
Y no están viendo que una mujer de Dios que yo la llamé también. Y que fui yo que la puse en esa posición donde ella está. Y es una falta de respeto, el Señor me decía a mí. El falta de respeto uno al otro. Y coger el púlpito para tirarse el puño uno con otro. Cosas que Dios no ve con agrado. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted está haciendo. Porque Dios no mira eso bien. Mientras yo estaba ahí, el Señor me decía eso, mi corazón se afligía. Mientras el Señor me daba ese mensaje, mis lágrimas no paraban de salírseme. Yo diciendo, Señor, pero mire, eso me decía a mí, así es que está la condición de mi pueblo hoy en día. Esa es la condición de la iglesia. Otros mirándose más grandes que otros. Otros mirando porque ellos están en una posición. Ya creen que están por encima del que le queda al lado. Y no es así. Dios te va a bendecir en la posición donde tú estás. No es la posición del hermano anhelando la posición del hermano. Es donde Dios te puso. A mí una hermana de la iglesia que me llama Carlito. Le vamos a poner como evangelismo, para que tú seas presidente de evangelismo. Y yo le dije a ella, equivocado. Dios me puso a limpiar mi iglesia. Ahí es que yo voy a servir. Ahí es porque Dios me puso, ahí es que Dios va a hacer lo que tenga que hacer conmigo. Pero Dios, porque Dios permite eso. Es para que tú no tengas grandeza. Va cuando mañana tú estés en la posición de ella. Tú respetas al que barre la iglesia. Es para que tú también agarres y te pongas en el lugar de él. Porque nadie puede predicar lo que no vive en esta tierra. Pero dice la palabra que los postreros tiempos este evangelio será predicado por testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Son tus hechos, son tus frutos. Dice la palabra, por su fruto lo conoceréis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que tiene un encuentro con el Padre libre, el Espíritu Santo de Dios, nunca vuelve a ser la misma persona después que tiene un encuentro en la intimidad con Dios. Dios quiere sanar corazón, Dios quiere cerrar heridas, porque hay una bendición grande que Dios quiere derramar en esta casa, y no sobre uno ni sobre dos, sino sobre todos. Pero hay algo, hay que relosar. Que el enemigo está siendo astuto, ¿por qué? Porque hay puertas abiertas y brechas que hay que cerrar. Y esa es una de ellas. Y Dios quiere glorificarse, hacer cosas grandes con cada uno. Tanto como los que están en la silla, como los que están aquí adelante. Y el que está aquí adelante tiene que ser ejemplo de los que están sentados ahí en la silla. ¿Por qué? Porque según los pasos que tú vas dando, como líder, eso es lo que tú le dejas a los miembros que están ahí. Según los pasos que uno da como pastor, es la trayectoria, el camino que uno prepara para los líderes que vienen detrás de uno. Y nosotros tenemos que ser ejemplo y tener cuidado hasta con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra ya que le sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Ustedes piensan que nada más somos nosotros los que estamos aquí adentro. Hay muchos allá afuera que tienen más dones, más talentos que usted y que yo que estamos aquí adentro. Y eso que están viendo es la mala costumbre, nuestras malas acciones que estamos aquí adentro. Dicen, ¿para qué yo voy a entrar para allá adentro? Y tenemos que cuidar. El Señor me dio a mí, te llamé a ser ejemplo. Ten cuidado como tú viste. Ten cuidado con lo que tú haces. Y ten cuidado con lo que tú haces. Oiga todo lo que Dios hace, el alineamiento que Dios le da a un hijo de Diel. Porque hoy en día todo el mundo no se llama hijo. Aunque diga que hijo, no todo el mundo es hijo. Hay muchos que están tomando características de empleados. Porque Dios me usa. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Echamos fuera demonios, sanamos paralíticos, levantamos, sanamos enfermos, y que le dirá, apartado de mí, Señor, de maldad. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Los dones hablan de Dios, pero nuestro testimonio habla de nosotros. Dice la palabra que somos carta leída. Y es tiempo de ponerse a cuenta con Dios. Yo estaré donando una breve adoración y estaré entregando a la persona que continúa. Y dice la palabra, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando usted se comprometa con Dios, entienda que su compromiso es con Dios, que no es con ningún hombre aquí, en esta casa ni en ningún lado. Porque Dios te va a reclamar por ese compromiso. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te alabamos.